Ahí estamos grabando. Entonces, el tema que vimos la semana pasada, dentro de las derivadas, nosotros teníamos derivada en una variable. Y los hechos importantes para lo que queremos nosotros referirnos es lo siguiente. Bueno, recordar que hay dos aproximaciones a las derivadas. Uno como razón de cambio, que eso es muy útil en ecuaciones diferenciales, ¿no? En ecuaciones diferenciales matemáticas. Y otro tipo de problemas aplicados. Y el otro ya de tipo geométrico, que también ese día avanzamos bastante, era la interpretación de la derivada como una pendiente de recta tangente. A una curva. Ahora, siempre aquí en el trasfondo está la idea del límite, ¿no? Es como una nube que lo persigue a todo el cálculo, ¿no? Que es ineludible, ¿no? Y que da sustento a todos estos temas de derivada, integral. Y bueno, el límite es una cuestión que hay que entender. Practicar en sí mismo el límite en algunos casos es absolutamente necesario. El nuestro no lo es tanto. Sobre todo que es bastante difícil manejar los límites. Ustedes recuerdan en sus clases regulares que tuvieron en el pregrado. Ya. Y aquí lo interesante era la aplicación a los problemas de extremo, ¿no? Y ese es un tipo de problema entonces que nos detuvimos, problemas de extremos, que la última vez en la clase de ejercicios desarrollamos 3 o 4 problemas que, si ustedes se dieron cuenta, algo tenía que ver con la temática que ustedes enfrentan, de construcción, de diseño, de cuestiones de ingeniería, etc. Y aquí entonces, ¿cómo se conecta con la derivada? Lo recordamos para que después entonces ir avanzando a más variables. Bueno, en caso de utilizar el cálculo en una variable, donde cálculo en una variable quizás no muy afortunada la manera de decirlo, porque ahí en realidad hay dos variables en una variable, ¿no? Pero en una variable independiente. Entonces, como en toda esta cosa de los lenguajes se hace en económica las cosas, lo que se quiere decir es un cálculo en una variable independiente. Esa es la dependiente. Entonces, para esos casos, esto pasa a ser una curva en el plano, cuando uno la dibuja. También observamos que en estas curvas en el plano uno las encuentra dibujadas en los programas que en algún momento hicimos mención. Y entonces, este es un problema de un máximo. Entonces, ¿cómo se determina geométricamente un máximo? Bueno, visualizando el punto más alto de la curva. El punto más alto que está a la distancia mayor del eje X. Eso es el eje X. Es el punto más alto. Ese es el máximo. Lo mismo para un mínimo, es el punto que está más cercano al eje X. Dentro de los puntos de un entorno, ¿no? Porque esta curva puede seguir y puede tener muchos máximos, muchos mínimos. Dentro de los máximos uno puede ubicar el máximo más grande. Es como la figura de la cordillera, ¿no? Aquí en nuestra cordillera el máximo es el Aconcagua, el máximo de los máximos.
Pero hay máximos locales. Aquí en Santiago, el cerro, no sé, no recuerdo el nombre, pero aquí frente a la cordillera que uno tiene, digamos. Hay varios máximos en cada uno de los cerros que uno ve cuando visualiza la cordillera. Ahora, ¿cómo se detecta esto entonces? Bueno, porque esa recta es una recta paralela al eje X, o sea, no tiene pendiente. Es una recta que no está inclinada. Entonces, para esta recta, la derivada, si este punto es x0, la derivada en x0 es 0. No hay pendiente allí. Entonces, si uno tiene un problema, como vimos el otro día, lo transforma a una expresión de ecuación o de función, lo deriva y ve en qué punto la derivada es 0 y ahí va determinando, según unos ciertos protocolos, cuándo ubicar un máximo o un mínimo. Esa es la parte entonces de las derivadas que queremos nosotros aplicar. Ahora, claro, los problemas con una sola variable son restringidos a tal situación, digamos. Pero sabemos que a veces tenemos que recurrir a varias variables, o más de una, para poder tratar un problema. Entonces, hacia allá vamos. ¿Qué sucede con las derivadas en varias variables? Ya. Veamos, derivadas en varias variables. Recuerden que uno siempre tiene que tener en consideración, ¿no?, el desarrollo de los conceptos de tipo matemático y bueno, y cuáles de ellos caben en la realidad. Es como decir, disculpe, ya se grabó esta clase que estás esperando grabar, la guardamos. Ahí se fue. Y esto lo dejamos abajo para la noche. Yo le decía que los conceptos de matemática a veces se extienden y matemáticamente resultan muy interesantes para la propia matemática, ¿no? Pero en el caso de las aplicaciones a veces no lo son tanto, entonces en eso hay que tener cuidado. Pero para entender el concepto matemáticamente, también a veces es necesario abstraerse un poco del uso que tienen y la realidad en la cual se pueden usar. Por ejemplo, si hablamos de la posición respecto al tiempo, es una función, es la posición respecto al tiempo. En física son bien económicos porque la función la anotan así. No gastan tantas letras, ¿no? Nosotros en matemáticas siempre estamos con el i igual a f de x, y función de x. Claro, porque enfatizamos mucho ese concepto de función. Entonces en física, bueno, la posición en función del tiempo. Dice lo mismo, pero de manera más económica. Si nosotros derivamos acá, entonces derivamos, que también en física lo anota con un punto ahí. X'. X' entonces resulta ser la velocidad, la derivada de la posición de velocidad. Y si derivamos dos veces, dos puntos, entonces la aceleración. ¿Cierto? Eso lo sabemos bastante bien. Ahora, matemáticamente uno puede seguir derivando aquí. Derivar otra vez este resultado que fue derivado dos veces a partir de la primera. Derivar otra vez, hasta que pueda, hasta que quiera. Y matemáticamente anda bien la cosa. Pero ya en un sentido aplicado, bueno, uno tiene aquí posición, la primera, posición, ¿cierto? Velocidad, aceleración. Bueno, y resulta que la tercera derivada, que uno la puede sacar si quiere, no tiene ningún significado físico. Entonces, ahí se pierde
se pierde, digamos, el uso de un concepto matemático, pero uno lo puede seguir haciendo. Y a veces es necesario seguir haciéndolo para entender en su globalidad cuál es el sentido del concepto. Un poco eso vamos a ver aquí cuando pasemos de estas derivadas en una variable a varias variables. Ya. Pero estas cosas dan para la mitad de un curso, ¿no? Estos conceptos. Pero aquí lo estamos haciendo muy enfocado y con la intención de entender la naturaleza que tienen estos conceptos más que estarlos practicando yo. O sea, llevándolo al álgebra misma de sacar derivadas, en fin, como fórmula. Bien, a ver. Ahí está mejor, en fin. Entonces, volviendo al caso de una variable para poder extenderla, en una variable, la derivada estaba definida así. La derivada en punto x0, decíamos, ese es el límite cuando x tiende a x0, de la función menos la función calculada de x0 partido por x menos x0. Las personas también, y muchos textos, lo notan de esta manera: el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f en x0 partido por h. Dice lo mismo, digamos. Dice lo mismo. Esas fórmulas dicen lo mismo. La derivada. Ya. Esta es la derivada, entonces. Bien, ahora, si uno está pensando en el límite, siempre el límite tiene que ser en una posición cercana, ¿no? Lo más cercana posible. ¿Verdad? Entonces, si aquí yo quito el límite, pero siempre estoy pensando en que x está cercano a x0, el f' en x0 va a ser aproximadamente igual al f de x menos f en x0 partido por x menos x0. ¿Cierto? Con esto yo me deshago del límite en la expresión, ¿no? Que es complejo el límite, una cosa, ¿no? que no es muy sencilla. Y ya si no tengo el límite, entonces llego a una forma aquí que es posible manipularla algebraicamente. La exactitud, la igualdad se tiene cuando uno calcula el límite. Si no calcula el límite, no alcanzó a llegar, digamos. Quedó aproximadamente igual a ese valor. Y si aquí lo multiplicamos x menos x0 por f' x0, que sería f' x0, que es el valor de la derivada, por x menos x0, lo voy a colocar en paréntesis, aproximadamente igual a f de x menos f en x0. Ya. ¿Tiene utilidad esto? Claro que la tiene. Si yo quiero calcular un caso de aproximación, me va a servir mucho esta forma. Mucho. Porque la aproximación es el resultado, dice aquí. La diferencia entre fx menos x0 es una aproximación. Estamos dando cuenta cuán cerca está fx0 de x. Esa aproximación se puede calcular así, mediante la aproximación entre los x multiplicada por una derivada. Es interesante el uso de la derivada acá. Y también da lugar a algo que más adelante vamos a usar cuando ya entremos de lleno, en un ratito más, a la derivada en varias variables. ¿Ya? Que es el concepto de diferencial. La diferencial. Que uno en general, cuando está en este ámbito del, llamémoslo así, del cálculo 1, no le da demasiada importancia.
Se habla preferentemente de derivada. Pero aquí ya cuando queremos extender el concepto, lo que es conveniente usar es la diferencial. Entonces, ¿cómo se define la diferencial? Bueno, le vamos a llamar una D así, bien bonita, una diferencial, de la función f en un punto x0. Va a ser una función, ¿ya?, que toma un número real, le hace corresponder otro número real, de tal manera que a un h de acá, número cualquiera, le hace corresponder el f' de x0 por h. Entonces, esa es una función que define entonces lo que vamos a entender aquí en adelante como una diferencial. Y aparece de aquí, si ustedes ven. Porque cuando yo dije que esto era igual a esto como escritura, como expresión, bueno, si x menos x0 le llamamos h, en este caso x menos x0 es lo que se llamó h. Aquí en el denominador x menos x0 pasa a ser h, perfecto. Acá el x es x0 más h, el x es x0 más h, fx0 fx0. Y si h tiende a 0, si h tiende a desaparecer, el x tiende a ser x0. Aquí está, exactamente lo mismo. Pero ahora rescatamos esa definición para acá mirar lo que significa una diferencial. A ver, para que no les parezca esto tan exótico, veamos un ejemplo muy concreto del uso de esta diferencial. Bueno, uno nota en general que cuando uno tiene que calcular para una función f de x, por ejemplo, x cubo, ¿cuál es la diferencial? Bueno, se toma en esta notación clásica de y de x, anotando que y es x cubo, ¿no? Entonces se anota de y de x igual a 3x cuadrado, porque esa es la derivada de x cubo, 3x cuadrado. Entonces, la diferencial no es menos, la diferencial es 3x cuadrado por dx. ¿Ya? ¿Por qué eso es así? Porque, bueno, lo que está puesto aquí dice, es la derivada por un incremento. Es la derivada por un incremento. Y no olvidar también que esto uno lo puede colocar como delta i partido por delta x, ¿no? ¿No es cierto? Es la diferencia entre los i's, porque i es f de x, y la diferencia entre los x. Entonces, pues en el límite, el delta i partido por delta x pasa a ser di de x. Es como otra forma de decir que es la derivada. Es por eso que uno tiene el derecho. Entonces, si yo quiero calcular diferenciales en el cálculo 1, paso al de x multiplicando. Está todo bien, digo. Y es por eso probablemente que no se hace mucho énfasis en la diferencial en ese ámbito. Pero veamos un ejemplo un poco más concreto donde usemos la diferencial. Siempre en ese ámbito de cálculo 1, antes de saltarnos a más variables. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Ya. Un ejemplo. Si ustedes tuvieran que calcular la raíz de 9.17, raíz cuadrada de 9.17, y supongamos que sería, no sé, no tienen acceso a una calculadora, se quedaron atascados por ahí en el campo y necesitan hacer ese cálculo lo más rápido posible. No necesariamente quieren un valor exacto, a veces no se puede simplemente, y necesitan una aproximación de ese valor. 9 como y tanto, la raíz uno sabe que será 3 como y tanto, ¿cierto? Bueno.
esto de aquí va a ser nuestro referente. La función, lo que vamos aquí a calcular es una raíz. Esa es la función. La función. Sería entonces f es una raíz de un x. Ya. El punto x sub 0 lo vamos a tomar 9, porque 9 es una raíz conocida, digamos. Si lo estamos considerando para este ejercicio, ¿no? Y este valor, entonces, lo vamos a usar también, porque en nuestra expresión acá, habría que colocar quizá esto primero, ¿cierto? Lo voy a anotar aquí para tener lugar. Primero voy a colocar el lado derecho. F de x menos f de x0 aproximadamente igual a lo que tenemos acá, la derivada en x0, por x menos x0. Muy bien. Ya. Bien, entonces. Bueno, para hacer uso de esa fórmula, necesitamos la derivada, ahí está puesto. ¿Cuál es la derivada de f de x? Es 1 partido por 2 veces la raíz de x. Entonces, nuestra raíz que estamos tratando de conocer, 9.17. Esa es la raíz. Pero está asociada a una raíz de un x0 que es la raíz de 9. Ahí la colocamos. Esto aproximadamente igual a ¿qué? A la derivada en x0, que es el punto 9, es decir, 1 partido por 2 veces la raíz de 9, por este incremento entre x y x0. ¿Cuál es el incremento aquí? Bueno, el x 917, el incremento es 0,17. 0,17. En consecuencia, la raíz de 9.17. Sí, dime. No, le iba a preguntar cuál era el número, era 9.17. Eso. No, ya me ¿De quedó dónde claro. sale? No, ya me quedó claro que sí, no entendía el número. Ah, Sí, en la escritura. lo que pasa, profesor, que justo hay un foco que no deja ver el punto 17 en el ejemplo. ¿Hay un qué? La luz del foco no deja ver justo el punto ¿Nunca 17. resuelto eso? Pero no se Estoy preocupe, pensando. estamos claros. Estamos claros que lo vamos siguiendo. Sí, a ver. Mire. Con esta lamparita extra parece que resulta mejor. A ver. Oh. Esta lamparita no da la luz tan directa. Sí, el otro día después estuve pensando. Ahí sí se ve excelente. Mira, es tan simple porque es una lamparita de velador que aquí todo está adaptado, por supuesto. Pero el otro día vi, el fin de semana, pues, cosas pues se lo olvidan a uno, una especie de linterna así alargada, estas típicas wifi chinas que venden, y voy a tratar estos días de colocarla por allí a ver si con eso funciona mejor. Es simplemente para que nos dé el reflejo. Así se ve impecable en todo caso, profesor. Ah, ya Sí, sé sí, de aquí en sí. adelante que esa es la manera entonces en las noches de poder usar esto. Entonces llama aquí 9,17, raíz de 9, este 3 lo vamos a pasar, es que raíz de 9 es 3, lo vamos a pasar al segundo miembro, 3, ¿no es cierto? Más, y aquí 1 partido por 18, por 0,17. ¿Se fijan? Entonces todo esto ya es fácil hacer la mano. En el sentido que el 0,17 lo dividen por 18, hay como un retorno de la voz, no sé.
Parece que alguien tiene el micrófono encendido. 0,17 dividido por 18 y le suman 3. Y ahí tenía el resultado aproximado. ¿Se dan cuenta? Esa es una... Profesor, ¿Sí? la raíz de 9 era 3 y 3 por 2, 6, Ah, no 18. ya, gracias, muchas gracias. Sí, ¿por qué lo puse? Es 3, sí, lo dejé como 9, ¿no? Es 3 por 2, 6. Y le vuelvo a colocar 3 por 2, 6. Ya, de una vez, 6, 6. Ahora sí, ¿cierto? Entonces, el 0,17 se divide por 6, se saca a mano y se le suma 3. Y con eso ya uno tiene un resultado para una raíz de 9,17, que probablemente es bastante cercana al valor que le puede entregar una calculadora. Entonces, ese es un pequeño uso. Esto ya en un problema ya más aplicado, habría que inventar algo. Si este fuera un cuadrado de un número muy complicado, podríamos estar diciendo, mire, estamos midiendo un área de un rectángulo, o para que haya una sola variable de un cuadrado, y yo mido 1 metro más o menos 0,07 centímetros. Entonces el área es x cuadrado, x cuadrado. La derivada de 2x. Y con eso puedo formar entonces toda esta expresión con la diferencial y calcular el área aproximada que tiene ese cuadrado. De manera, bueno, aunque es bastante simple multiplicar los números para encontrar el área, pero si uno lo extrapola y tiene un cubo, una figura así, ya eso hay que hacer 3 multiplicaciones, no, 2 multiplicaciones largo por ancho, pero hay 3 variables, en fin, podría ser útil también. Ya, derivada diferencial entonces. Cosas muy emparentadas, pero que significan algo distinto. Bien. Bien. Ahora nos pegamos el salto que queremos. ¿Les pareció el ejemplo? Es fácil, ¿no? Es un pequeño ejemplo sencillo de un cálculo. Vale, varias variables. Entonces vamos a tener aquí una función, y aquí se pega un salto espectacular, ¿no? De R en R, que era el caso anterior. Entonces uno puede saltar a n variables y m variables. Ese salto lo vamos a dar con todas las variables posibles. Para entonces encontrar el concepto de derivada para este tipo de funciones. Ahora, volviendo a lo que dije la semana pasada, ¿no? Aquí lo que uno siempre usa ¿no? Lo más usual es tener funciones de R2 en R. ¿Cierto? Porque esto nos permite entonces tener, en el fondo, 2 variables independientes, x, y, con una imagen que llamamos z, y trabajar con sistemas x y z, que son los sistemas tridimensionales característicos cartesianos, y eso es algo que uno lo puede representar en forma geométrica. Porque allí una superficie así puesta en ese sistema tiene una ecuación ZF de XY. O sea, Z igual a una forma de XY. ¿No? Y eso es lo más que podemos representar. ¿No? También allá vimos las restricciones. O sea, uno no podría incluir una variable más y decir, bueno, yo las dibujo con otro eje más. Sí, 4 ejes. Pero eso ya no hay un sistema figurativo
que nos dé una idea de un objeto geométrico con 4 variables. Entonces, volvemos al caso recién. Puede haber una superficie x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más u cuadrado igual a 1. Que podríamos llamarle una superesfera, ¿no? Porque x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1 es una esfera. Le agregamos una variable más. X, Y, Z, U. Pero ya no podemos representar nada. ¿No? Nadie va a decir, mira, parece ser que una buena idea de representar esa superesfera acá es colocarla, no sé, de esta manera. Imposible. Humanamente no somos capaces de hacer tanto, ¿no? Esto ya es un logro increíble, porque nosotros visualizamos en 2 dimensiones, ¿no? ¿Cierto? Esencialmente. Y esta representación es bidimensional porque estamos usando, como le decía yo, la pizarra. Ahora, un poco hacemos uso de la idea que uno tiene de profundidad, colocando los ejes de esa manera, y claro, si hacemos un dibujo ahí visualmente, uno ve que tiene una cierta tercera dimensión, pero en realidad es un dibujo plano. Ya. Bueno. A ver. ¿Cómo funcionamos aquí? Bueno, primera cosa, quizás acá hay que colocarle una flechita a esto para diferenciarla de estas funciones que llegan solamente a R, que tiene una sola imagen, ¿no? Porque esta tiene, por llamarlo así, comillas, o la imagen tiene varias, es como un vector, porque tiene m componentes la imagen. Y los puntitos de aquí también tienen n componentes, llamarle x, barrita, vector. Y esto entonces es un f de x acá, su imagen, ¿no? Que está en R. Ya. Bien. Y ahora vemos esto nuevamente. En matemática siempre es extensión, ¿no? Lo que uno consigue de un concepto con la extensión es partir precisamente analizando el concepto del cual uno origina el nuevo concepto. Entonces, nuevamente vamos a decir f' en x0, el límite cuando h tiende a 0, lo vamos a colocar fx0 más h menos f en x0 partido por h. ¿Ya? Entonces uno nota que esto es exactamente lo mismo de decir aquí límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 partido por h menos f en x0 igual 0. Claro, porque si tomamos el límite de esta expresión es la expresión del límite. Y el límite de este es un número definido. Disculpe, es la derivada, es un número. Entonces el límite, bueno, no altera ese número, porque ese número no depende de h. Entonces, todo eso es correcto. Y aquí, bueno, uno ve que como ahora podemos manipular todo dentro de este corchete, esto sería h f de x0 más h menos f en x0 menos h f' en x0. O en ese orden, f' en x0
por h. Claro, porque si desarmamos nosotros, este corchete, bueno, dividimos. Estos dos primeros términos dividido por h, ahí están. Y después al dividir aquí, menos f'x0 por h, dividido por h, se cancela los h y queda f'x. Otra forma de también indicar una derivada. Claro, eso uno no lo usa, ¿no? En un cálculo 1, pero eso es lo que nos va a permitir ahora a nosotros definir esta gran derivada en muchas variables. Muy bien, muy bien. Otra cosa. Límites significan acercamientos, ¿no? Y los acercamientos uno los lleva a una expresión numérica haciendo la resta. Eso también lo habíamos explicado el otro día cuando uno tiene límite x tiende a x0, ¿cómo mide la distancia? Restando, x menos x0. Es una cosa. Entonces acá mirando este caso, que es la generalización de esto, lo que queremos concluir. Bueno, esta función, lo que está aquí arriba, función, ¿ya? Vive aquí, en Rm. El numerador vive en Rm, porque las imágenes caen en Rm. Mientras que este x0 junto con h vive aquí en Rn. Entonces, si de esto lo queremos generalizar y queremos anotar una expresión como esta, para las derivadas de muchas variables, tendríamos el problema de que estamos dividiendo acá, antes de tomar el límite, la división de un vector por un vector. Y eso no existe. No existe la división entre vectores. Y lo que existe es la división entre números. Entonces, pero eso se resuelve fácilmente si nosotros allí colocamos límite. En el caso de muchas variables. Este h, recuerden que vive aquí en Rn, es un vector. H tiende a 0. Quiere decir que todas las componentes de este vector tienden a 0. ¿Ya? Y acá colocamos esto. Aquí colocamos el h. Pero colocamos la medida del h. Y eso es muy sencillo, porque si esto tiene componente h1, h2, h3 como vector, esta medida es la raíz cuadrada de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado más h3 al cuadrado, como la distancia entre puntos que ustedes podrían recordar. Entonces, este es lo que se llama una norma de ese vector, pero una norma en Rn, pero es un número. Y en el numerador, bueno, hacemos lo mismo, tomamos la norma de ese vector. Este es el f, una flechita, x0 más h, todo con flecha acá, menos f en x0, todo con flecha, menos... Y aquí entonces vamos a colocar la diferencial. La diferencial del f, la diferencial de f en este punto x0 por h. Y esto está calculado, recuerden, todos estos elementos están en el conjunto llegada. O sea, están calculados como una norma, como una distancia vectorial en Rm. Aquí dirán ustedes, bueno, pero apareció algo que no teníamos en cuenta, era un producto de vectores. Perfecto, pero ese es un producto punto de vectores. Y el producto punto de vectores existe. No hay ningún problema en ello. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sacar este valor? Porque finalmente es el que a nosotros nos interesa tener. Ese
esa diferencial que hay ahí, ¿no? Bueno, para obtener esa diferencial, que es esto, ¿no? Vamos a colocar aquí esa diferencial. ¿Cómo la vamos a obtener? Ese es nuestro problema. Entonces aquí recurrimos a un concepto de derivada parcial. Derivada parcial. La derivada parcial. Que es un concepto muy sencillo. Esto lo borramos, pero pues seguir dando la explicación. Entonces noten ustedes que nos estamos armando el concepto poco a poco y siempre recurriendo a lo que teníamos antes. Aquí también lo vamos a hacer con la derivada parcial. ¿Qué significa una derivada parcial, por ejemplo? Ejemplo, si z es x cuadrado y más x cubo y cubo. Una derivada parcial puede ser respecto de cada una de las variables independientes que aquí aparecen. O sea, hay una derivada parcial de z respecto de x, porque z depende de x, pero también depende de y. En ese sentido, también una derivada parcial de z respecto a y. Si uno la quiere calcular, entonces la idea es, mire, si usted tiene que calcular la derivada de z respecto a x, derive esto, como usted lo sabe derivar. Y como está derivando con respecto a x, no se preocupe del y. El y es como si fuera un número. O sea, en esta instancia, el y no es variable, es constante. Derive solamente el x. Entonces, aquí sería 2x, que es la derivada de x cuadrado, por el y. Y acá en esto otro, sumando, la derivada de x cubo, 3x cuadrado, por y cubo. Mientras que acá, cuando derivamos con respecto a y, tenemos que pensar que el y es variable y el x es constante. O sea, acá, la derivada de y respecto a y es 1. Y acá la derivada de y cubo es 3x cuadrado. Entonces, 3y cuadrado. Colocamos 3x cubo y cuadrado. Y esas son las derivadas parciales. Es algo muy, muy, muy sencillo. Muy sencillo. Ya está. Ya está, ya está. Entonces, ¿cómo se conecta todo eso y cómo nosotros encontramos ese valor? Entonces, aquí aparece nuevamente la idea que se extrae de aquel caso del cálculo 1, ¿no? Esta idea que la diferencial en cálculo 1, ¿se acuerdan de, lo habíamos puesto con una D bien bonita, me parece? Bueno, pero esa era así, diferencial. En el caso del cálculo 1, ¿eh? Decíamos, era una función que iba a retener y que a un h acá le hacía corresponder f' en x0 por h. Entonces esto es lo que se llama una función lineal. Una variable la multiplica por un número, por ejemplo, x, aquí podría ser 3x, o x igual 5x. Ese tipo de funciones se llaman lineales. Lineales. Bueno, y toda función lineal le corresponde una matriz. Le corresponde una matriz. Y en este caso, de una transformación, porque esto es una transformación lineal. Transformación lineal. Es una matriz de 1 por 1. 1 por 1. Una matriz 1 por 1. O sea, con un solo número. Y esa matriz es precisamente porque eso se saca con unas bases que se llaman, una base de R es 1, otra es 1, la imagen del 1 es F', entonces la matriz queda
F'X0. Es una matriz 1 por 1. Es decir, para representar las transformaciones lineales en forma matricial, usamos la derivada. En este caso, con muchas variables, para encontrar entonces la representación aquí de esa diferencial, la representación matricial, usamos una matriz también. La matriz jacobiana. Matriz jacobiana. Matriz jacobiana. Que está compuesta por derivadas parciales. Por derivadas parciales. Muy bien. A ver, tomemos aquí un ejemplo para que ustedes vean cómo se haría ese cálculo. Voy a tomar lo mismo de arriba, ¿no? Lo mismo de arriba. Ejemplo. O sea, este ejemplo va a corresponder entonces, aquí coloco ejemplo, para no borrar tanto, y digo, esta es una función que va de R2 en R, porque a las variables X y le corresponde como imagen una variable Z. Entonces, ¿cuál es la matriz jacobiana aquí? Es una matriz 1 por 2. Una matriz 1 por 2. Una fila y dos columnas. Una fila y dos columnas. Esa sería una cosita así. 1 por 2. Y formado por las derivadas parciales. O sea, aquí iría el de Z en dx. Y aquí iría el de Z en dy. Es decir, esta matriz jacobiana es 2xy más 3x cuadrado y cubo, como primera componente, y la otra es x cuadrado más 3x cubo y cuadrado. Entonces, con estas matrices jacobianas, yo encuentro aquí la diferencial. Es que me queda un poquito feito aquí. Así. Bueno, y si yo quiero hacer esta diferencial, punto H, esto se traduce en un producto de matrices. ¿Ya? Cuando tengo entonces diferencial f en x0 punto h, esto entonces nos lleva a la matriz 2xy más 3x cuadrado y cubo, x cuadrado más 3x cubo y cuadrado, producto matricial con, entonces, esta matriz es 1 por 2, 1 por 2. Matriz 1 por 2. Y esta entonces tendrá que ser una matriz para que se pueda multiplicar 2 por 1. 2 por 1. Dos filas y una columna. Aquí están los componentes H1 y H2, ¿cierto? Porque este vector H ahora vive aquí en R2. Tiene una componente H1 y H2. Y ese entonces es, este producto sería 2xy más 3x cuadrado y cubo por H1 más x cuadrado más 3x cubo y cuadrado por H2. Esa sería la forma entonces, cómo se multiplican las matrices. Y esa sería la diferencial que andamos buscando para meter aquí. Y de esa manera entonces conseguiríamos una derivada. Una derivada, ¿no? Donde, claro,
esta parte de acá, como en el caso que yo le dije recién del cálculo 1, es la derivada. Esa es la derivada. Y esa es la diferencial. La diferencial tiene esa expresión cuando ya se ha realizado esto, para colocarlo aquí. Entonces se trabaja con las matrices que representan las transformaciones. Yo no sé si esto me parece demasiado extraño, pero yo creo que con los conceptos que ustedes tienen, un poco estudiaron la derivada, estudiaron matrices alguna vez, se dan cuenta que esto no es tan horrible finalmente. O sea, se puede llegar a entender, o por lo menos hacer una especie de viaje, ¿no? Es bastante conceptual, ¿no? Yo no voy a pretender que ustedes lo reconstruyan esto de ninguna manera, ¿no? De hecho, los libros comunes de cálculo no pasan a través de este viaje, digamos, como lo hemos explicado acá. Evitan un poco, se meten con las diferenciales, aquí y por ahí avanzan un poquito más. Pero a mí me pareció, ya que estamos haciendo un repaso matemático de estos conceptos, hacerles ver a ustedes cómo funciona el aparataje del desarrollo matemático, ¿no? Y la moraleja que hay que obtener de todo este cuento es, bueno, siempre en matemáticas, ¿ya? Cuando uno avanza de una dimensión a otra o a otras dimensiones, siempre tiene que hacerlo con el concepto original, primitivo, que uno ya tiene estudiado. ¿Ya? Por eso que en cada momento yo hacía referencia a la derivada que conocíamos del cálculo. Con esa derivada nos permitió entonces extender el concepto, se diluyó un poco, pero volvió a aparecer de nuevo la derivada acá, en otra forma, como derivada, porque en el fondo estas son derivadas parciales que también se parecen a la derivada, pero más extendida en su esencia. ¿Ya? Esa es la idea. Que quede claro que uno puede ir extendiendo los conceptos, siempre se extiende a partir de lo anterior fundamental. Aquí no hay saltos que no estén conectados con la Tierra, digamos. Uno salta a más dimensiones, pero siempre teniendo en cuenta todos los conceptos, toda la teoría que antes desarrolló. Eso. Esa es la derivada. Ahora, con esta derivada también uno aplica en ejemplos o en aplicaciones cuestiones que son bastante ya más pedestres que esta explicación general, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora también. Eso pasamos a hacerlo ahora y siempre volviendo probablemente a este caso no referencial de R2 en R. De R2 en R, donde tenemos la posibilidad que ya hemos valorado tantas veces de al menos hacer un dibujo. Al menos hacer un dibujo. Ya. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? De cualquier tipo, digamos. No se asusten a hacer cualquier comentario. Incluso que me digan, mire, la verdad es que no entendí ni pito de esto. También es valioso. Hasta ahora se entiende. ¿Se entiende? Ah, qué bueno. Da un poco escalofrío, Yo no profe, entendí. recordar Sí, tantas cosas antiguas. sí. Lástima que no hay
no hay formas de esto llevarlo a ejemplos, ¿no? Salvo leer un poco de cuentos de ciencia ficción. Ya, algo más Alguien tangible. decía, parece en un cuento que aparecía por allí, lo describía como pasar de una dimensión a otra, es como tener un guante y darlo vuelta. ¿Se explica esa idea? Sí. O sea, uno tiene puesto un guante en la mano y lo da vuelta, ¿sí? Eso para ese escritor era una idea de pasar a otra dimensión. Pero son cuentos de ciencia ficción, ¿no? Quizás otro ejemplo de esto de las dimensiones, ese me parece más interesante, a ver si lo recuerdo bien. Bueno, digo, esto lo vamos a aterrizar bastante más, ¿no? No hay que asustarse con esto. Pero nunca está de más hacer este ejercicio. Yo sé que ustedes son ingenieros muy prácticos, así tiene que ser. Pero ya que la ingeniería está basada en la matemática, hay que tratar de echarle una mirada, ¿no? Y rascar un poco más la superficie de la matemática, a ver qué es lo que hay adentro. Miren, esto paréntesis, ¿no? Paréntesis. ¿Cómo es esto de pasar de una dimensión a otra? Supongamos, un primer caso, que nosotros vivimos en un mundo lineal. Vivir en un mundo lineal es bastante incómodo, ¿no? O a lo mejor es perfecto, quizás. Uno simplemente se mueve dentro de la línea, o sea, avanza para allá, avanza para acá. No tiene más grado de libertad que eso, un solo grado de libertad. Ir para adelante o ir para atrás. ¿Ya? Sí. Eso se entiende bien. Ahora, si aquí estamos en este mundo y llega una noticia y nos dice, miren, va a aparecer en el cielo un círculo que nos va a atravesar. ¿No? Va a aparecer desde el cielo. El cielo es todo lo que no está en la recta. Un círculo que nos atraviesa. Entonces, aquí está el círculo y va a atravesar ese mundo lineal que nosotros vivimos. Cuando el círculo vaya atravesando nuestra tierra, digamos, nuestro mundo, o sea, cuando esté por allí, ¿qué veremos nosotros, seres humanos lineales? ¿Qué veremos de ese círculo que va avanzando? El círculo viene de otra dimensión, ¿no? Porque Vemos nosotros Dos puntos vivimos en una deberíamos, sola dimensión. ¿Eh? deberíamos ver 2 puntos, creo, ¿no? No, una superficie, ¿no? Algo tridimensional. O sea, si somos lineales, estamos en la línea. Vamos a ver un punto que pertenece a la línea que está siendo atravesado por este círculo que... Claro, Ya, finalmente Vamos a ver una lo que línea vamos a ver solamente. son Es una al línea. comienzo un solo punto, y después dos puntos que se van alejando, y después dos puntos que se van juntando a medida que esto baje, ¿cierto? Ah, ¿Se ve de esa manera? sí, ahora sí. Sí. O sea, me refiero a esto. Bueno, en este momento vamos a ver un punto. En este momento vamos a ver dos puntos. Y después finalmente cuando esto avance vamos a volver a ver un punto aquí. O sea, eso nos daría una idea de algo de una dimensión mayor que la nuestra, ¿cierto? Y Ahora, ahí si esto seguimos. fuera un Cierto. disco, en vez de un círculo, un disco, ¿qué veríamos? Una superficie, una línea. Un segmento. Veríamos un segmento de línea atravesando, que se Claro. va primero más chico, después más grande, hasta volver a más chico Exacto. y desaparecer. Entonces, eso, se fijan, les da una idea cómo sería mirar a una dimensión superior. Que sería como nosotros mirar a una cuarta dimensión.
Ya. Seguimos. ¿Te entretiene esto, no? Sí. ¿O muy tonto? No, está bien. Está bien. También hay que poner un poco de humor en la matemática, ¿no? Ya. Supongamos que ahora vivimos en un mundo, ya estamos más desarrollados, en un mundo bidimensional. Entonces ahora podemos desplazarnos arriba, abajo, a la izquierda, qué sé yo, vivir, pero no podemos saltar. Eso está prohibido. Entonces, ¿qué veríamos nosotros si nos dicen, mira, por el mundo ahora va a atravesar una esfera? Y una esfera compacta, digamos. Una esfera compacta. Una bola, digamos. Un meteorito Toyota. muy redondito que va a Sí. una Toyota. Sí. ¿Ya? Veríamos un veríamos punto y después un área circular. Hasta Claro, volver a veríamos un punto. puntito, después veríamos un círculo, el círculo mayor, que es cuando allí pasa precisamente por el La mayor diámetro, dimensión y después achicando, achicando, achicando. ¿Cierto? Esas son entonces una especie de aproximación a lo que significa acercarse a una dimensión más allá de la que uno tiene. Pero también son construcciones que en la realidad no se dan, ¿no? Evidentemente. Pero en matemática uno habla libremente como cuestiones multidimensionales, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, este es un rectángulo que sería, bueno, si este mide, estos puntos son A, B, coloquémoslo así, para que se entienda mejor. Sí. A, B, C, D. Entonces, todos estos puntitos pertenecen al intervalo AB, cruz el intervalo CD. Ese pequeño rectángulo, ¿no? O sea, aquí los X están entre A y B y los Y están entre CD, como par de puntos. Bueno, está bien. Podemos agregarle otro más, F, iríamos a una dimensión mayor, esa sería como una especie de cajón, un paralelepípedo con 3 dimensiones. Bueno, y puede agregarle otro más, ¿por qué no? FG, GH. O sea, matemáticamente eso tiene tanto sentido con 2, 3 dimensiones, que tenga 4, 5, 6. Pero, claro, eso no tiene representación ya. Ya, ese es el problema de las dimensiones, ¿no? Ese es un ejemplo que alguna vez lo leí hace muchos años atrás y me pareció muy interesante, ¿no? A uno no se le olvida más eso. Así que si ustedes tienen oportunidad de conversar con alguien y cuando aparece el tema de las dimensiones, pueden usar ese ejemplo. Es entretenido. Ya. Muy bien, muy bien. Bueno, se me olvidó decirle, el tercer caso, el último caso, ¿no? O sea, ahora ya lo pensamos de adentro hacia afuera. O sea, cuando nosotros veamos entrar en nuestro mundo una esfera, ¿cierto? Quiere decir que esta esfera, en el ejemplo anterior, entra como una esfera de 4 dimensiones de afuera. ¿Se dan cuenta? Porque el último ejemplo que hicimos es en el plano, la esfera entraba como círculo, ¿no? Entonces ahora, ¿cuál sería una cuarta dimensión para nosotros en ese símil? Bueno, nosotros estaríamos viendo esferas, porque vivimos en 3 dimensiones y vemos esferas. Entonces eso viene de un objeto que al meterse aquí en nuestro mundo de 3 dimensiones, ese objeto es de 4 dimensiones y uno lo ve como esfera.
Pero en la otra dimensión donde vienen, no sabemos cómo representarlo. Bueno. Pero es algo que al meterse en nuestro mundo se transforma en esfera. Ahí queda completo el cuento. ¿Ves? Ya. Quizás es tiempo de hacer un pequeño alto, ¿no? ¿Están muy cansados ustedes? Vamos a hacer un alto a las 8:30. Está temblando. ¿Está temblando? No me digas. Sí, Temblando. ¿Ya pasó? Te vi en el edificio, ¿por eso se nota? ¿Todo bien? Sí, es que en el último piso se nota más. Me imagino. Es como Colombia la cosa. Ya, no, aquí las casas suenan, ¿no? Crujen. Los palos, esas cosas. Ahí uno se da cuenta que hay movimiento. Pero parece que todo pasó. Ya, no más tragedias, por favor. Sí, tenemos suficiente con la cuestión de... Voy a conectar el computador que... ¿Nos vamos a break entonces, profe? ¿Perdón? Disculpe. ¿Vamos al break? Si ustedes quieren ahora, para después ya volver con este tema, pero ya mucho más aterrizado con los máximos y mínimos en varias dimensiones. Ya, de acuerdo. Sí, vamos Vale, al profe, ¿a break. qué hora volvemos? Listo. ¿A qué hora quieren ustedes volver? Dígame, ustedes son los que... Son las 8:20, ¿no? Son las 8:20, ¿a qué hora volvemos? ¿Un cuarto? ¿Cuarto ya? Bueno. Un cuarto. Ya. Cuarto para 9, para que alcancen a hacer las cosas en su casa, que sea. Vale, Cuarto bueno. para 9 volvemos. Ya, profesor, nos vemos. Entonces. Sí, vamos a detener aquí la grabación. Nos vemos, profesor. Ya Ok, está. nos vemos. En un ratito más. Creo que pausar la grabación.